Les conté yo el lunes, les conté el viernes, sí, que se iba a hacer una jornada en el INTA de Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba, sobre el achaparramiento del maíz. ¿Usted quiere saber de qué se trata, de qué se trató esta temática? Bueno, vamos a hablar con el ingeniero Enrique Alberione, que ya lo tenemos conectado para charlar con nosotros aquí en la mañana del centro. Y bueno, fundamentalmente para hacerle algunas preguntas tendientes, sí, justamente a esta jornada a campo que se estuvo desarrollando en el INTA Marcos Juárez. ¿Cómo anda, Enrique? Buen día, aquí Eduardo lo saluda, gracias por conectarse con nosotros. ¿Cómo está? Hola Eduardo, ¿cómo estás tú? Bien, gracias a Dios bien. Así que un poco para comentarte en qué consistió la jornada acá en Marco Juárez. Perfecto. Bueno, vamos a arrancar por el principio, ¿no? Se estuvo hablando del achaparramiento del maíz, ¿sí? En el centro sur de Córdoba. ¿De qué se trató esta cuestión? ¿De qué se trató esta jornada, Enrique? En realidad el nombre achaparramiento del maíz verdaderamente hay que decirlo complejo achaparramiento del maíz. Una enfermedad que en realidad se da la enfermedad justamente por la presencia de distintos organismos, microorganismos, dos bacterias o pseudobacterias, porque no tienen formación de pared celular, de hecho se llaman molicutes, uno que es un espiroplasma y en menor medida, en menor presencia, la otra bacteria que se llama fitoplasma. Y a su vez también hay un tercer microorganismo que es un virus que se llama virus del rayado fino del maíz. ¿Qué pasa? Estos patógenos se encuentran en plantas enfermas, pero tiene que haber un vector que es la plaga vectora de importancia, en este caso, en este patosistema, se trata de una chicharrita que se llama Dalbulus maidis. Fíjate vos que el segundo nombre hace alusión al maíz. Claro. Y justamente porque es un vector que se alimenta del maíz y se multiplica sobre el maíz. De ahí el nombre de Dalbulus maidis. Es un vector que hace rato que lo tenemos en Argentina. Es un vector originado, una plaga vectora originada en México y de alguna manera encontró posibilidades de llegar hasta el continente americano, hacia el sur. Y justamente es el causante de este complejo de enfermedad, ¿no? De este achaparramiento del maíz como se conoce. De eso trató la jornada del día 30 acá en Marco Juárez, en donde tuvimos la presencia de dos investigadores que han trabajado mucho en este tema desde los años 90 en adelante. La doctora María de la Paz Jiménez Pesi, que es investigadora del CIAP, ahora jubilada, del CIAP de Córdoba, y el doctor Sergio Lenardón, que también fue director del CIAP de Córdoba. Y como decía, ambos habiendo trabajado mucho sobre esta enfermedad y teniendo una vasta experiencia. Entonces, pudimos contar en Marco Juárez con la presencia de ambos. Bien. Enrique, preguntarle primeramente qué daños sí puede causar, está causando lo que es esta famosa chicharrita, que así se la denomina, pero también, bueno, sí, estas otras infecciones que han aparecido, que se han detectado, ¿no? En lo que es el maíz. El daño directo es directamente sobre el rendimiento, ¿no es cierto? En el NOA argentino, el noroeste argentino y el NEA, realmente los ataques fueron muy intensos este año. Hubo mucha presión de enfermedad, mucha presencia de la plaga vectora, y eso derivó en ataques muy severos, impacto directo sobre el rendimiento. Pero el impacto sobre el rendimiento tiene que ver con la presencia o la manifestación de la enfermedad previo, ¿no es cierto? A lo que es el llenado de grano de la espiga y la fijación de grano en espiga. Y esa presencia de enfermedad responde a síntomas. Es decir, que este complejo del achaparramiento del maíz se va a manifestar en los híbridos o en los materiales de maíz con distintas variantes en sintomatología. Es decir, desde amarillamientos de la hoja, enrojecimiento de los bordes de la hoja, clorosis en forma de estrías, eso lo produce fundamentalmente lo que es espiroplasma, y también la presencia de virus del rayado fino, que son estrías finas que las observamos en hoja, que tiene una correspondencia por ahí de alguna manera directa con el tamaño de la planta, es decir, donde hay mayor presencia del virus del rayado fino va a originar una planta de menor estatura.
Esa planta de menor estatura también vamos a encontrar espigas con mala fijación de granos, asociado a la presencia del virus del rayado fino. Y espiroplasma, por su parte, afecta a la espiga no tanto en el llenado de perdón, no tanto en la fijación de granos, sino en el llenado de granos. Vamos a encontrar espigas de tipo corchosas, como blandas, los granos de alguna manera que se separan unos de otros, de menor tamaño y de menor peso de los granos. Ese es el impacto directo sobre el rendimiento. Depende mucho de cuando la plaga vectora pica, inyecta o inocula, infectando a las plantas. Los daños son mayores cuando esta inoculación de los agentes patógenos se da en estadios tempranos del cultivo, es decir, a partir de la emergencia en R1, R2, R3 hasta R5. Y ahí se produce otro daño que es más importante, que justamente es el achaparramiento del maíz. Es decir, se dan entrenudos más cortos, puede provocarse una multiespigazón también. Vamos a tener en una planta varias espigas de menor tamaño, con mala fijación de granos y ni hablar el impacto que tiene sobre el llenado de los granos. Así que como ves, Sí, sí, sí. son varios síntomas a causa de esto que origina este vector cuando pica una planta sana, ¿no es cierto? Le produce todos esos cambios fisiológicos y todos esos desórdenes a nivel de estructura de planta en sí y de llenado de grano, ¿no? Claro, multicausal y después, bueno, como usted dice, repercute en el rendimiento. De hecho, hemos observado unas cuantas fotografías, unas cuantas imágenes de lo que es, ¿sí? Ya digamos el choclo, en algunos casos con pérdida, en lo que es el llenado de granos y tantas otras cuestiones, ¿no? ¿Se han detectado Correcto. en Córdoba, se ha detectado en Marcos Juárez, en la zona, la presencia de algunas de estas problemáticas? Sí, mira, yo acá comencé a recibir consultas para que tengas una idea temporal, comencé a recibir consultas de daños sospechosos a nivel de cultivo, síntomas sospechosos a partir del mes de enero. De enero. En ese momento es como que subestimábamos la presencia de la enfermedad porque verdaderamente no habíamos podido encontrar ni tan siquiera la plaga, no veíamos la chicharrita. Pero con el correr de los días, desde enero entrando a febrero, marzo, los síntomas se fueron acentuando y se fue generalizando. Y hoy por hoy tenemos que decir que realmente fue sorpresivo el avance de esta enfermedad acá en nuestra zona, en la zona central de Santa Fe, en el sudeste de Córdoba y también hacia el sur de la provincia de Córdoba. Nosotros tenemos la posibilidad de contar con una red de evaluación de híbridos de maíz extendido en todo lo que es el sudeste y el sur de Córdoba, sembrado en fechas de siembra temprana y fechas de siembra tardías. Y nos valimos de esa red de ensayos justamente como para evaluar la enfermedad. Hoy por hoy te puedo mencionar que acá en Marcos Juárez, por ejemplo, en el ensayo de fecha de siembra tardía, 36 híbridos involucrados en ese ensayo o participando de ese ensayo, el 100% de los híbridos presentaron enfermedad. Ahora, claro, fue interesante ver también lo que más nos interesa a nosotros, el tema de cómo fueron esos niveles de infección. Claro. Hubo niveles de incidencia, hablamos de incidencia en el número de plantas afectadas versus el número de plantas sanas. Tenemos incidencias desde alrededor de un 10% hasta incidencias en algunos casos de hasta el 50-60%. Como ves, fue variable y eso fue interesante poder registrar, ¿no es cierto? A su vez también nos valimos de escalas propuestas justamente por María de la Paz, en donde ella evalúa grados de severidad, es decir, los síntomas que nosotros observamos en planta, amarillamiento, enrojecimiento, como te comenté anteriormente. Eso está en una escala en donde se pondera la severidad de la enfermedad. Es decir, hoy por hoy tenemos evaluaciones de híbridos o de ensayos de híbridos en 5 localidades tomados de esta manera, es decir, registrando valores de incidencia y de severidad. Enrique, ¿tendrá algo que ver, digamos, el aspecto climático o no? Digo, tener un año más húmedo, por ejemplo, algún factor de estas características, ¿influye, no influye o no tiene nada que ver, sí, con esta clase de enfermedades? Vos sabés, Eduardo, que Sergio Lenardón justamente lo remarcó, él hablaba de cambio climático, estoy de acuerdo con él. Lo del año pasado fue una situación algo distinta a las de otras campañas,
Acá, por ejemplo, en Marco Juárez tuvimos 30% menos de días con heladas que otras campañas, Ah, bien. 30 días creo que fueron en total de heladas, en donde eso nos marcó un invierno un poco más cálido, ¿no es cierto? A su vez, vos recordarás que hubo problemas a la hora de implantar el cultivo porque no llovía lo suficiente, Sí, entonces sí, 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 sí. hubo un diferimiento de fechas de siembra, un escalonamiento de fechas de siembra. Esos dos factores influyeron para que la chicharrita llegara a nuestra zona y pudiese afectar a los cultivos. Y se cree que fueron los dos factores desencadenantes de la enfermedad, ¿no es cierto? Puntualmente eso que te estoy mencionando. Bien. Enrique, vuelvo. Digo, ahora con toda esta información disponible, que obviamente también desde el INTA trabajan justamente para generar esta información, ¿se puede hacer algo al respecto para contrarrestar, ya pensando, por ejemplo, en la próxima campaña de maíz? La verdad que hubo bastante zozobra con toda esta enfermedad, mucho desconocimiento. Tuvimos que conocerla de manera apresurada, rápido y tomar acciones rápidas. Como vos bien decís, desde INTA se están haciendo acciones. Fundamentalmente, días pasados tuvimos un webinar que fue también exitoso porque hubo mucha concurrencia virtual en donde se aprovechó y mucho la presencia de disertantes conocedores de esta enfermedad. Eso creo que fue la primera acción a destacar desde INTA. Pero ahora se están formando mesas de trabajo a nivel provincias, al menos en 5 provincias muy afectadas por la enfermedad, como es Santiago del Estero, como lo fue Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, en donde en cada una de las mesas de trabajo se está tratando de ver qué manejos se puede hacer de la enfermedad. Puntualmente, el manejo general que se habla es eliminar la fuente de alimentación de la chicharrita, que son los maíces. Como vos sabrás, luego de la cosecha, nace el maíz guacho que se llama, eso le sirve de puente verde a la chicharrita, y peor aún cuando comienzan las mayores temperaturas ya por agosto, septiembre, cuando haya que implantar los maíces temprano, va a haber mucho maíz guacho nacido, y Claro. eso puede llegar a ser refugio de la chicharrita y de alguna manera incrementar la población en esos maíces guachos. Ese sería el primer punto de partida, digamos, controlar los maíces guachos con graminicidas. ¿M? El efecto del frío es importante. Se habla de que las heladas diezmarían la población de chicharrita, eso esperamos, pero también se sabe que una parte de esa población queda viva, refugiada en otros cultivos, como puede ser el trigo, las alfalfas, montes, es decir, encuentra posibilidades de resguardarse en refugios sin necesidad de alimentarse en esos cultivos. Y hay un factor importante que tiene que ver con el agua. Cuando este insecto dispone de agua, con eso le sirve como para mantenerse en esos cultivos refugio hasta encontrar plantas de maíz en donde se vuelve a multiplicar y en donde vuelve a comer, como quien dice, ¿no es cierto?, a alimentarse del maíz. Así que como ves, es bastante complejo Sí, y un sí, poco sí, sí. esa es lo que se está hablando en este momento. Creo que va a ser fundamental el hecho de conocer el comportamiento de los híbridos, la tolerancia o la resistencia genética por zonas. Va a ser importante tener esa información disponible y en el corto plazo, ¿no es cierto? Y por otra parte también se está o se va a ensayar y se ha ensayado también todo lo que tiene que ver con el control químico del vector, con el control químico del insecto, fundamentalmente en el uso de insecticidas curasemillas que protegerían en buena parte todo lo que tiene que ver con los estadios iniciales del cultivo. No así los insecticidas foliares, aparentemente no dan buenos resultados, es una plaga muy dinámica, muy móvil, es difícil controlarla con fungicidas foliares, pero bueno, la complementación de todas estas prácticas que te estoy diciendo o que te estoy mencionando harían a un manejo acertado de esta enfermedad, ¿no es cierto? Sí. Y de la plaga vectora. Sí, de hecho, por lo que tenemos conocimiento, digo, fuera de lo que estamos charlando, ¿no? De esta jornada a campo, aunque también viene a colación de lo que está sucediendo afuera, ¿no? Tenemos conocimiento, bueno, de que ya en algunos cultivos, ¿sí? Como usted recién decía, en el NOA y en algunos otros puntos del país, está causando su impacto, ¿no? En cuanto a pérdida de rendimiento
y que, bueno, una campaña que se esperaba mejor, ahora ante la aparición de estas complicaciones, sí termina, bueno, mermándose. Indudablemente, hay reportes que hablan de pérdidas de rendimiento y pérdida de producción de hasta 6 millones de toneladas. Es descomunal Es la mucho, pérdida que ha mucho, causado mucho. esta plaga. Y puntualmente todo lo que tiene que ver con el norte, ¿no es cierto? Ahí realmente los daños fueron muy, muy fuertes. Incluso la presencia, como te decía, la presencia de la plaga y de la enfermedad es muy distinto a lo que ocurría en otras campañas. Eh, Hablamos de otras campañas a partir del año 2017 en adelante, ahí se comenzó a incrementar el problema de esta enfermedad, pero lo que fue el 2023-2024, o sea, en esta campaña realmente fue muy, muy importante. Y bueno, un poco las pérdidas son las que se mencionan, ¿no es cierto? Es decir, que el impacto sobre la producción es muy alto. Eh, Se piensa de que la campaña que viene, que se avecina, no va a ser igual a esta, no va a tener las aristas que tuvo esta, pero bueno, para eso tenemos que estar preparados. No, hay un cierto desconcierto, ¿no es cierto? No se sabe realmente cómo la plaga se va a manifestar, cuándo se va a manifestar. Y sobre qué maíces se va a hospedar. Es decir, que hay Claro. mucho, mucho desconcierto Sí, sí, aún. también, Pero bueno, un este también poco es un todo, inconveniente, ¿no? Enrique, que, a ver, que vienen teniendo los cultivos. Este también es el inconveniente, que por ahí no se puede prevenir, ¿sí? Porque no sabes cuándo va a aparecer, cuándo va a irrumpir, en qué zona, y eso por ahí también es lo complicado, lo complejo, ¿no? sí, indudablemente. A mí me asombra de esta plaga la dimensión que puede tomar, la expansión de zonas. Es decir, porque la teníamos en el norte, pero rápidamente la tuvimos acá en el mes de enero, como te decía, febrero, los primeros reportes por ahí de lote sospechoso y después comenzamos a ver. Es decir, de qué manera se expandió, de qué manera se expandió. Y hoy por hoy, en cada uno de los lugares, yo creo que hay una alta población de individuos infectados, que, como te decía, el invierno va a ser la suya, va a controlar una parte de la población, pero otra parte va a quedar y va a quedar infectada. Entonces, todas estas son interrogantes que realmente no los conocemos. Pero bueno, de alguna manera, como te decía, hay acciones directas que ya comenzamos a tomar pensando de manera preventiva para la campaña que se avecina, ¿no es cierto? Le ha ido mucho mejor a los cultivos de fecha de siembra temprana, no hemos visto daño de espiroplasma, pero en los de fecha de siembra tardía se lo vio muy impactado y verdaderamente en distintas zonas, ¿no es cierto? Hoy por hoy hablar de San Luis, provincia de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, cuando antes estaba concentrado solamente en las provincias del norte, Santiago del Claro. Estero, Chaco, de ahí no salía la enfermedad, norte de Santa Fe si se quiere, pero de ahí no salía. Hoy por hoy la tenemos en el centro del país y afectándonos de la manera que nos afectó, ¿no? Ah, mira, o sea que en lo que es siembra temprana, digamos, no se ha detectado daño o tanto daño como siembra tardía. Lo que ocurre es que aparentemente los daños se dan con un alto incremento de la población de la plaga vectora. Y Ah, esto tiene que ver con la temperatura y con la humedad que encuentra en los maíces de fechas de siembra de diciembre y más aún en los fechas de siembra de enero, que no son los que más se siembran, no es la fecha que más se siembra, pero sí en esos meses, diciembre, enero. Porque ahí se supone de que la plaga ya se incrementó mucho y se infectó mucho. Encontró muchas plantas enfermas y esas plantas enfermas sirven de inicio de inóculo para otras plantas sanas que justamente se encarga la chicharrita de picar y transmitir la enfermedad. Y eso se ubica, como te digo, en los meses de fines de noviembre, diciembre y enero, coincidente con las fechas de siembra tardías en los maíces. Por eso es que estamos observando eso. No presencia de enfermedad en los maíces tempranos y alta presencia de enfermedad en los maíces de fecha de siembra tardía. bien. Bueno, la verdad que está bueno charlar de estos temas, fundamentalmente, bueno, pensando en lo que se viene, ¿no? Bueno, y también de haber realizado una jornada a campo. La última pregunta, bueno, que le hago a Enrique es justamente esto, ¿no? Digo, ¿qué conclusiones se han sacado? Sí, bueno, y obviamente también después para convertir en información para los productores, ¿no? De esta jornada, porque, bueno, quizás hay algunas zonas que hoy no tienen la presencia, pero bueno, hay que estar alertas. Indudablemente.
La jornada creo que nos dejó a todos un enriquecimiento general porque conocimos verdaderamente la enfermedad desde el punto de vista de síntomas, desde la dinámica de la plaga, desde la comparación incluso con otra plaga que tiene el maíz, que es el mal de Río Cuarto, pero tomamos diferentes dimensiones de lo que representa una y lo que representa otra, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces todo eso se dijo en la charla. Y finalmente, al mostrar los resultados del comportamiento de los híbridos, digamos, ante la presencia de la enfermedad, con niveles de incidencia y severidad, eso se valoró mucho, porque verdaderamente hay que tomar decisiones ya desde ahora para la nueva fecha, para la nueva siembra del maíz que va a ser a partir de septiembre. Entonces, hay una necesidad imperiosa de conocer aquellos materiales que mejor comportamiento tuvieron frente a la presencia de la enfermedad y creo que nuestro aporte es importante porque de alguna manera dimos esa información por zona, ¿no es cierto? Porque tenemos datos de lo ocurrido en Marco Juárez, tenemos datos de lo ocurrido en La Carlota, en La Bulash, en Adelia María, por ejemplo. Así que bueno, para cada zona la presencia de la enfermedad fue de manera distinta y el comportamiento de los híbridos también varió de acuerdo a esa presión de enfermedad. Así que esa información la transmitimos y creo que los concurrentes, las personas que concurrieron, lo valoraron mucho. Además, pudimos ver a nivel campo el impacto que tuvo estas enfermedades sobre el llenado de las espigas, ¿no es cierto? Eso también lo compartimos con los concurrentes, es decir, además de los datos de infección, incidencia y severidad, lo pudimos ver reflejado en el impacto que tuvo sobre el llenado de grano. Ese fue en síntesis lo que la jornada nos dejó. Perfecto. Bueno, le quiero agradecer como siempre la gentileza, sí, de atendernos, por supuesto, aquí en la mañana del centro. Y le hago una consulta más que se me acaba de venir ahora a la mente y me parece interesante. Sí, ¿habrá alguna posibilidad en algún momento de alguna red social, algún canal de YouTube? ¿Han hecho algún audiovisual como para compartir con la gente, digamos, bueno, que obviamente no pudo estar de manera presencial? La gente de comunicación justamente se está encargando de preparar este material Bien, bien, bien. y con la finalidad de difundirlo. Así que una vez que lo tengamos preparado, que estimo yo será para la semana que viene, lo vamos a estar compartiendo. Perfecto. Le decimos a la gente que esté atenta porque, bueno, obviamente que el INTA Marco Juárez también tiene su canal de YouTube, así como estamos charlando nosotros ahora en Radio del Centro, donde se va subiendo material permanentemente, ¿eh? Así que en cualquier momento pueden aparecer un resumen de toda esta jornada. Enrique, muchas gracias lógicamente, por haberse conectado con nosotros, sí, por estar charlando aquí en la mañana del centro y bueno, en cualquier momento lo volvemos a convocar. Gracias, Eduardo, como siempre, para nosotros es muy importante un espacio de difusión como el tuyo. Que siga muy bien, es muy amable. Enrique Alberione charlando con nosotros, ingeniero del INTA Marco Juárez, en este caso, bueno, por esta jornada de achaparramiento del maíz y hablando de un tema hoy muy sensible, ¿no? Para lo que es justamente el cultivo. Que de un tiempo a esta parte se viene tocando y que tiene que ver con la presencia, bueno, no solamente ¿sí? de esta clase de enfermedades, de plagas, sí que él ha mencionado, sino también, bueno, fundamentalmente de esta chicharrita que ha aparecido y que viene causando estragos, verdaderamente 6 millones de toneladas. Sí, pueden llegar a perderse a partir de la aparición de esta chicharrita con todo lo que ello implica, ¿no? Así que bueno, la verdad que es como para tenerla en cuenta. En algunos lugares todavía no llegó, pero hay que estar alertas y obviamente atentos para poder prevenir. Hacemos la última tanda aquí en la mañana del centro y ya regresamos a la vuelta. Nos vamos a estar ocupando un poco del deporte, sí, con un raconto de lo sucedido en el transcurso de la semana y lo que se viene para este próximo fin de semana.